Primero hicimos un relevamiento de embarcaderos, de 110 embarcaderos en la zona de influencia de frigorífico Tacuarembó, y revelamos la flota que en ese momento estaba remitiendo a planta, que son 50 camiones. ¿Con qué se encontraron? Y bueno, nosotros lo que hicimos en base al trabajo fue una escala en la cual, según cumplan o no las estructuras con el bienestar animal, lo puntuamos, y ahí bueno, después hicimos recomendaciones de cómo solucionar los problemas que vimos en ambas instalaciones, embarcaderos y camiones. ¿Cuáles fueron los problemas que encontraron? Los problemas, por ejemplo, en camiones lo que más se encontró, que tampoco fue un porcentaje muy alto, porque el 82% de los camiones no presentaban ningún tipo de saliente, y las únicas salientes que presentaban eran en piso. Los restantes camiones, que eran 9 camiones. Piso resbaladizo. Claro, antirresbaladizo, y lo que presentaban eran salientes en los pisos, o sea, en la estructura del elemento antirresbaladizo, que tenían alguna saliente, entonces ahí los calificamos y esos camiones llevaron menos puntaje. ¿Los problemas de los embarcaderos cuáles fueron? En embarcaderos vimos un 40% de los 110, o sea, unos 44 embarcaderos que tenían salientes. Presentaba alguna saliente en toda su estructura, sean los corrales, en el huevo o en la misma rampa. Que eso es aconsejable que no tenga por el maltrato al animal directo. Por los machucones sí, directo, y después la consecuente pérdida en frigorífico, en el dressing que se le hace. Y bueno, después vimos algunos ángulos rectos también, un 40% tenía ángulos rectos en su estructura. Ahí son sitios donde el animal se golpea al ir transitando por ellas, se tienen que eliminar. Se recomienda un ángulo de 30 grados para que el animal transite y no se golpee con esas estructuras. Y después vimos que faltaba mucho el tubo. No se hacía el diseño del tubo, los animales transitaban directamente del huevo a la rampa. Y el tubo es una estructura importante porque le permite ir enfilándose tranquilamente de a uno para después subir a la rampa y generarle menor estrés y mayor facilidad para que los operarios trabajen los animales. ¿Este defecto tenía un porcentaje alto de los embarcaderos? Sí, había un 30% que no presentaba tubo en las mangas, en la construcción de las mangas solamente, sí. Ahora, con respecto a la altura de la rampa para subir al camión, ¿qué vieron? Bueno, lo que vimos que la mayoría tenía un ángulo recomendado que es de 20 grados, ¿verdad? Sí, pero estaba bien. Están bastante bien, es decir, relativamente bien. Hay algunos que no. Y hay otros que a veces no coinciden la altura del embarcadero con el camión. Entonces también lo valoramos a eso, lo ponderamos y le pusimos puntuación a eso, porque por lo general tiene que quedar en el mismo plano para que los animales no tengan que saltar cuando van a ingresar al camión. Exactamente. Claro, pueden meter una pata y quebrarse. Y sería súper perjudicial. ¿Los embarcaderos estaban sobre el camino vecinal, sobre la ruta, o la mayoría estaba dentro del establecimiento? La mayoría, por facilidad supongo yo, se encontraban sobre la ruta o camino vecinal, como vimos. Eran estructuras que estaban situadas ahí. Los menores, un 20%, se encontraban dentro del predio a una distancia bastante considerable, para que el camión llegue y atraque correctamente, ¿no? Seguro. ¿La construcción artesanal, prefabricado? No, prefabricado ninguno, la mayoría son artesanales. La mayoría de todos los embarcaderos vienen artesanales. Pero dentro, utilizando la madera común que hay, pero hay construcciones muy bien hechas. Sí. Sí, en muy buen estado. Como hay otras que no están en muy buen estado, como que están más bien como en desuso, que las utilizan, pero son precarias. ¿Ustedes evaluaron, vamos a decir así, en frío los embarcaderos sin ver la gente trabajando? Sí, evaluamos solo las estructuras. Diseñamos una escala teniendo en cuenta las recomendaciones de bienestar animal que plantea Temple Grandin a nivel nacional. Los adaptamos a nuestra situación, a nuestras condiciones, para no ser tan desventajoso comparado con los países que exigen un bienestar óptimo, ¿no? Y en base a eso los evaluamos, le pusimos un puntaje y no vimos con animal, no vimos carga ni descarga, solo las estructuras. O sea que en embarcaderos, ¿qué porcentaje estaba bien, qué porcentaje estaba mal? Un 60% de los embarcaderos cumplía con lo recomendado en cuanto a tener todas las estructuras que pedíamos nosotros y a cumplir con la mayoría de los requisitos, que era altura recomendada del piso, que no tuviera saliente, ángulos rectos, un diseño adecuado del huevo, que también es importante, una pared recta con un ángulo de 30 grados, como le decía. Todo eso tuvimos en cuenta y fue un 60% que cumplía con la mayoría de las cosas. ¿Y en los camiones? En los camiones el 82% estaba en perfecto estado. O sea, los puntajes máximos que tuvimos, no tuvimos un 100% de puntaje, porque uno no tenía el piso que nosotros consideramos el elemento antirresbaladizo
consideramos que tuvieran las estructuras en el mismo plano o que estuvieran superpuestos. Y el camión, uno de los que obtuvo más puntaje, obtuvo 96, que le faltó eso, nada más, pero están en buen estado. O sea, los que remiten la planta, nosotros solo revisamos